¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Sarita, ¿cómo estás? Bienvenida, siempre es lindo empezar el programa luciendo pues este maravilloso nacimiento andino que nos recuerda no solamente las fechas lindas que estamos viviendo, sino también el mensaje de trasfondo, ese mensaje de unidad, de esperanza, de ver pues un porvenir mejor. ¿Cómo Así estás, es, Jenny, bien, gracias a Dios, con salud, que es lo más importante, y por supuesto, que mejor acompañada incluso, como siempre recordamos, de esta plantita tan linda que está representando justamente nuestro árbol navideño, y que en esta oportunidad, como todos estos días, pues es una planta propia de los Andes que se conoce bastante bien por ahí, que hoy nos lo recuerda aquí desde la capital. Perfecto, muy bien. Nosotros les recordamos una vez más de dónde pues proviene este hermoso nacimiento andino. Es un nacimiento ayacuchano. Daniel Díaz Huicho es el artesano maravilloso, como tantos artesanos tenemos en nuestro país, que con sus manos tan talentosas nos han presentado este nacimiento que se luce pues en el set de Cuerpo Médico. ¿Qué les parece si vamos rápidamente y arrancamos Cuerpo Médico? En Cuerpo Médico vamos a hablar de un tema muy vigente a propósito de la COVID-19 y las variantes que están apareciendo pues en el mundo entero. Se sabe incluso que ya la Organización Mundial de la Salud ha señalado que esta variante llamada Omicron tiene presencia en 77 países. Pero ¿qué tan peligrosa es justamente la aparición de estas variantes? Esto significa pues que de repente por ahí las vacunas van a perder efectividad. Tendríamos que tener medidas extras de protección. ¿Cuánto es que la vacuna sigue siendo pues suficiente? Bueno, todo eso lo vamos a hablar más adelante con un investigador especialista en el tema, quien va a absolver todas nuestras consultas y evidentemente también sus consultas, todas las preguntas que usted tiene. Pero cuando uno tiene un proceso de resfrío, de gripe y hasta la propia COVID, siempre la gente suele preguntar, tal vez ese sistema inmunitario está un poco bajo, está debilitado. ¿Qué tanta relación tiene el sistema inmunitario con la infección pues de la COVID y otras infecciones? Bueno, ese es el primer tema que nos va a desarrollar Sarita Busabá, nuestra nutricionista, en un momento de nutrición. Jenny, durante toda la pandemia y hasta el día de hoy, reforzar el sistema inmune es fundamental y tema de preocupación para muchas personas, porque de hecho ya sabemos, y la pandemia lo ha demostrado, que el estado nutricional de la persona tiene mucho que ver de cómo afrontamos no solamente la COVID, sino cualquier otro proceso de enfermedad, sobre todo si es de tipo infeccioso. Así que el día de hoy queremos recordarles cuáles son estos puntos relevantes que desde la nutrición nos van a ayudar a tener un mejor sistema inmunológico. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no debemos comer ni mucho ni poco, es decir, no comer de más. Tenemos que alimentarnos en la justa medida. ¿Por qué? Porque esta cantidad que justamente en su conjunto aporta una cantidad de calorías es lo que define cuántas de estas calorías utilizamos, cuántas de estas calorías guardamos o cuándo esto no ha sido suficiente y empecemos a gastar de nuestras reservas. Los dos extremos, es decir, cuando no tenemos lo suficiente, pero sobre todo cuando tenemos un exceso, genera un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo que nos hace más vulnerables a la COVID-19. Pero sobre todo, si eres una persona que ya está acumulando exceso de peso porque has comido de más, y esto indistintamente si estamos hablando de alimentos saludables o no saludables, tu cuerpo tiene una mayor cantidad de receptores, por lo tanto puede proliferar mucho más cantidad de virus y hacer que seas bastante más vulnerable a ser atacado, por ejemplo, por la COVID-19. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es retirar los alimentos altamente procesados y que tienen poco valor nutricional, porque se ha demostrado que eso también causa procesos inflamatorios en nuestro cuerpo, nuevamente haciéndonos más vulnerables. Hay que recordar que el proceso de inflamación en nuestro cuerpo no hace referencia a cuando nuestro cuerpo está hinchado o estoy llena de gases, no, sino es un proceso inflamatorio donde participan
diferentes moléculas en nuestro cuerpo que altera o, digamos, merma la capacidad de defendernos de nuestro sistema inmunológico. ¿Cuáles son esos alimentos refinados? Aquellos, por ejemplo, que se reconocen fácilmente en golosinas, como galletas, como frituras, como productos que tienen, digamos, bastante azúcar o bastante grasa, pero con pocos nutrientes. También se habla de disminuir la cantidad de carnes rojas, sobre todo si estamos hablando de carnes procesadas, y estas hacen referencia justamente a los embutidos, a las carnes que están muy salazonadas, que tienen procesos de ahumados, o incluso la carne molida muy procesada, pero no aquella que tú utilizas en tu casa, sino la que viene justamente de estas comidas rápidas, que además de carne molida tiene otros ingredientes que justamente no son tan buenos para nuestra salud. Y otra de las cosas que probablemente sea el icono más importante para poder mejorar nuestro sistema inmune tiene que ver con el consumo de frutas y verduras. ¿Cuánto es lo mínimo que debes consumir en tu día? 500 gramos, medio kilo de frutas y verduras. No crean que es mucho, realmente no lo es. Una unidad de fruta puede pesar mínimamente 100 gramos, 120 gramos, 200 gramos incluso en una manzana. Con que comas 2 o 3 unidades de fruta, más una buena porción de vegetales en ensalada, entonces ya estás cubriendo tu cuota, y ahí es donde tienes la variedad de vitaminas, minerales y fibra que son las que protegen justamente tu salud. Y lo último que tienes que tener en cuenta es el consumo de fibra, que puede ser mediante las semillas, como por ejemplo la linaza, la chía, el salvado de trigo, todos los alimentos integrales, y además incluir alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, el chucrut o la kombucha, porque estos tienen gérmenes vivos que son muy buenos para poder ayudar a colonizar todo tu tracto digestivo y así también contribuir con tu sistema de defensas. Así que, Jenny, espero que todos hayan tomado nota de estos 5 consejos, pero sobre todo que los pongan en práctica. Buenísimo, Sara. Es incluso un poco repetir, ¿no?, los hábitos de vida saludable que debemos de tener, y eso incluye evidentemente pues la alimentación. Más adelante viene Sara Busabá, porque también nos va a derribar un mito, o de repente nos va a explicar esta creencia que muchas veces se piensa que cuando nuestro sistema inmunitario está débil es porque necesitamos de repente por ahí suplementos vitamínicos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es una creencia? ¿Es un mito? Bueno, Sarita Busabá viene más adelante a hablarnos sobre ese tema, así que no se la pierda. Pero ahora es momento de hablar del tema central. Vamos a hablar rápidamente de lo que es pues las variantes del COVID y de la COVID precisamente con nuestro invitado especial. Antes vamos a ver una nota y empezamos ya de lleno con sus preguntas. Como todo virus, el SARS-CoV-2 está constantemente cambiando y produciendo variantes nuevas que podrían presentar características distintas o diferentes a las previamente ya conocidas. Por esta razón, desde junio del año 2020 se han reportado en el mundo diversas variantes, y por eso, según el MINSA, las variantes de la COVID-19 destacadas en el Perú hasta la fecha serían las siguientes: la variante alfa, la variante beta, la variante gamma, la variante delta y la última y más reciente, la variante omicron. El nombre científico de esta variante es B11529 y presenta un gran número de mutaciones, por la que produce preocupación sobre si es precisamente la más contagiosa y letal, o si podría burlar de alguna manera el efecto de las vacunas y tratamientos. Es importante mencionarles que sus síntomas reportados son la fatiga, el dolor de cabeza, las náuseas y la tos. En muchos de los casos, esta variante fue reportada inicialmente en Sudáfrica. Finalmente, en el país las autoridades han informado que se han identificado 3 variantes de preocupación: la alfa, la gamma y la delta, siendo la lambda la que más predomina. Según la investigación, los primeros análisis indican que estas nuevas variantes son mucho más contagiosas que el virus original, por lo que no dejaremos de recordarles ser muy cuidadosos y hay que reforzar las medidas de protección y seguridad. No olvidemos la bioseguridad, así como que también la prevención trae consigo salud. Gracias.
está pues la prevención, esa va a seguir siendo pues la palabra clave, sobre todo ahora que se vienen pues fiestas de fin de año. Muchas personas incluso están planificando tener reuniones sociales y de repente por ahí se pueden romper un poco estas medidas de bioseguridad que tenemos que tenerlo pues tan consciente, tan interiorizada, pero recuerden que estamos todavía atravesando esta pandemia que tantos estragos ha originado no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Ahora sí, vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver todas sus preguntas. Estamos acompañadas del doctor Pablo Sukayama. Él es investigador principal del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctor Sukayama? Qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Nefer. Muchas gracias por la invitación. Doctor, en principio, bueno, todo el mundo habla de que esta pandemia ya va a cumplir o va a iniciar, ¿no? Su tercer año. Lamentablemente estamos viendo de que hay algunas medidas pues, de bioseguridad que se están relajando, propias no sé si de la fatiga pandémica o de que, bueno, pues estamos por vivir fiestas en las cuales pues hay muchas reuniones, se propicia el encuentro, ¿no? Tomando en cuenta que han pasado tantos meses de pandemia también. Sí, es una mezcla de fatiga, de relajo y estamos un poco cansados, ¿no? de 2 años de pandemia, pero lo que está pasando en otras regiones del mundo nos recuerdan que esto no se ha acabado, ¿no? Que los casos rápidamente pueden aumentar, que las nuevas variantes pueden seguir apareciendo y esto siempre puede seguir complicando el escenario. Y prueba de ello y evidencia de ello es lo que justamente estamos viviendo con esta nueva variante que aún está en estudio, sabemos, con Omicron, ¿verdad? Omicron, la última variante que parece ser originada en algún lugar en el sur de África, presenta muchas mutaciones en su código genético y también preocupa por el aumento de casos al que se le está asociando en Sudáfrica, alrededores y ahora en distintos países de Europa. Es muy temprano todavía para saber, pero los datos que están saliendo son bastante preocupantes. Perfecto, y de eso vamos a tener tiempo para hablar, doctor. Pero ¿qué le parece si ya empezamos a contestar preguntitas? Tenemos una desde Piura. Marlene, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Sukayama? Buenas tardes. Mi pregunta va que mi hijo tuvo COVID el mes pasado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa que con el Marlene, no te escuchamos bien. ¿Tu hijo tuvo COVID el mes pasado, nos señalas? Sí. ¿Sí? Tuvo molestia en la garganta y perdió el olfato. Le hizo sobreposo de 15 días, no pasó nada. Como tenía que empezar a trabajar, se ha hecho... No te estamos entendiendo muy bien, Marlene. ¿Cuál es la consulta directa? ¿Estaba vacunado tu hijo? ¿Qué edad tiene? Sí, 36. 36, las 2 dosis. Las 2 vacunas. Perfecto. ¿Y cuál es tu consulta? Después de los 15 días se hizo una prueba y ya salió positivo. Mi pregunta va, ¿él sigue contagiando? Perfecto. En relación, pues, ¿no? al periodo de vida también del virus, una vez que ha sido detectado, si es que se sigue contagiando luego de pasado 15 días, doctor. ¿Cómo es el periodo de vida de este virus? A ver, ya se conoce mucho más del ciclo de vida ahora que hace unos meses. Hay un periodo posterior al evento de contagio, unos 3 a 5 días, en el que el virus empieza a incubar, empieza a reproducirse y un individuo progresivamente se vuelve más contagioso en el tiempo. Entonces, dependiendo del individuo, dependiendo de la variante del virus, el tiempo que uno es contagioso puede variar entre unos 7, 10 días, pero puede llegar incluso a más, ¿no? Entonces, este número de 15 días es un número relativo, promedio, pero no es estricto y uno puede seguir contagiando por unos días más, ¿no? Entonces la recomendación es mantener el aislamiento en casa hasta que las pruebas de PCR vuelvan a salir negativas. Doctor, y uno ni bien empieza a tener los síntomas, ¿no? Como este malestar general y de repente pues por ahí, ¿no? La ausencia ya del olfato, del gusto, uno ya debería de pensar que en ese momento puede empezar a contagiar o ya está en pleno contagio de otras personas si es que por ahí se cruza con alguien que tiene el sistema inmunitario bastante débil. No, claro que sí, y de hecho lo que se ha observado es que para el momento en que empezamos a sentir los síntomas, uno ya es contagioso, o sea, ya es contagioso por 1 o 2 días, ¿no? Y ese ha sido uno de los factores claves que ha hecho que esta pandemia sea tan difícil de controlar. Claro que sí, por eso la prevención siempre es, por favor, ¿no? Mantener siempre la distancia, ¿no? Física, no social, porque social vamos a ser siempre, pero sí física, ¿no? De 1,5 metros más con todas las personas, sobre todo si no las conocemos, y tener prácticamente clavada, pegada esa mascarilla al rostro. Vamos ahora a Independencia. Lucy también tiene una consulta para usted. Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. Soy Lucy Díaz. ¿Se puede rediseñar una vacuna en poco tiempo
y producirla de forma masiva para cubrir mejor cualquier variante? Perfecto, qué buena pregunta. Las vacunas, específicamente las vacunas basadas en ARN, en la tecnología del ARN mensajero, que de momento son las de Pfizer y las de Moderna, la tecnología les permite rediseñar y reconfigurar las vacunas. Los fabricantes ya han dicho que les toma unas 6 a 8 semanas en modificar la vacuna ante nuevas variantes. Por supuesto, esto también requiere de un periodo de aprobación y la logística que implica redistribuir una nueva vacuna, pero al menos en el evento de una variante que logre escapar a las vacunas que tenemos en la actualidad, existe la posibilidad de rediseñar las vacunas, reactualizarlas para que no pierdan su efectividad. Doctor, y sería bueno también usted que nos explique algo muy interesante que seguramente es también uno de los principales problemas por los cuales existen también muchos negacionistas y antivacunas, ¿no? El hecho de que dicen, pero ¿cómo es posible que se haya hecho una vacuna tan rápido, ¿no? De repente es una vacuna experimental y están experimentando conmigo como si fuese un conejillo de indias. ¿Esto es cierto? ¿Es peligrosa las vacunas? Por favor, para todos los que hasta ahora en este momento no se vacunan justamente por esa creencia que se tiene aún. Todas las vacunas que han sido aprobadas para uso en humanos han pasado por todos los controles, todos los estudios de seguridad y ya se les ha demostrado, ¿no?, que el riesgo es mínimo. Siempre van a haber efectos adversos, pero ya se ha demostrado en miles de millones de personas que las vacunas son seguras y son efectivas contra la prevención, contra la infección y la enfermedad severa principalmente. Entonces, con confianza, es un periodo acelerado. Estamos en una situación sin precedentes y eso también es explicado por el hecho de que en esta pandemia en particular se ha infectado tantas personas que rápidamente se ha podido reclutar a las personas requeridas para completar estos estudios de fase 3. ¿No? Entonces, esta combinación de factores de una pandemia, de emergencia a nivel mundial, ha acelerado la producción de vacunas, pero ya se ha demostrado, hay muchos estudios detrás que confirman que las vacunas son seguras. Ahora, hay que tomar en cuenta que también estas vacunas estaban siendo creadas desde años atrás, digamos, porque ya habían coronavirus, no era este SARS-CoV-2, ¿verdad? Exactamente. La tecnología para desarrollar estas vacunas y el conocimiento necesario para desarrollar vacunas contra esta familia de los virus ya se había venido desarrollando en los últimos 15 años. No es que de la nada hemos saltado a estas vacunas, ha sido un proceso que ha tomado un par de décadas. Perfecto, así que no están experimentando con nosotros, por favor, vacúnese de una vez y de eso vamos a hablar hoy en el programa. Vamos ahora hasta Cercado de Lima. Lita también tiene una pregunta para usted. Lita, bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita. Hola. Sí, una consulta. Quería saber exactamente cuáles son los síntomas de esta nueva vacuna, de este nuevo COVID, esta nueva cepa. Por lo que mi hija y yo tenemos algunos síntomas y bueno, recién nos vamos a hacer la prueba mañana, entonces ya estamos vacunadas las dos, pero no sé si pueden ser los síntomas, por ejemplo, dolor de cuerpo, fiebres altas y dolor de cabeza. Entonces, ¿qué puede suceder después de las dos vacunas? Yo soy un paciente con lupus, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Gracias. Perfecto, muy bien. Ahí hay varias preguntas. ¿Hay diferencias en relación a los síntomas que puedan dar las variantes, doctor? ¿Y si han reconocido síntomas distintos con Omicron o Delta y Wuhan? Aún es muy temprano para determinar eso. Se requieren de estudios grandes, clínicos, epidemiológicos para saber si la nueva variante presenta una sintomatología distinta. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las variantes que han aparecido en los últimos meses presenta un cuadro clínico distinto. Sigue siendo el mismo coronavirus, sigue causando la misma enfermedad que conocemos como COVID-19. Ahora, doctor, específicamente hablando pues de Omicron, aún no hay presencia de esta variante en nuestro país. No hay casos en los cuales se haya determinado de que haya casos que haya originado enfermedad severa, solo contagio. Todavía no lo hemos detectado en el país, pero estoy seguro que es cuestión de tiempo. Ya está presente en todas las regiones y todos los días aparece en un nuevo país. Es muy temprano para saber si es una variante distinta, es un comportamiento, preocupa y hay una evidencia anecdótica todavía preliminar de que se están generando infecciones menos severas, pero igual es muy temprano para saber eso, ¿no? Entonces hay que mirar muy de cerca, los estudios están saliendo todos los días prácticamente y pronto tendremos más información sobre esa nueva variante. Digamos que esas noticias preliminares que tenemos de Omicron resultan esperanzadoras, pero en todo caso no son concluyentes y tenemos que evidentemente seguir cuidándonos y no bajar la guardia. Esa va a ser la consigna, imagino, hasta que el día que aparezca alguien de alguna instancia internacional sanitaria y nos diga la pandemia se acabó. Hasta ese día, Dios mediante, tenemos que seguir
sin bajar la guardia. Y lamentablemente estamos lejos todavía de que eso ocurra, ¿no? Entonces hay que mantener los cuidados y esto de las variantes siempre nos sigue dando nuevas sorpresas. Perfecto, doctor. Muy bien. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué le parece, doctor? Porque también tenemos que compartir información a propósito, porque ahora Guillermo, nuestra compañera, está en la calle Capón y tiene importante información a propósito de las raciones que uno tiene que consumir cuando pues se dan los alimentos. Así que ahora tienen la información. Adelante, por favor. Amigos de Cuerpo Médico, siempre promoviendo, especialmente en estas fiestas, el consumo de alimentos saludables. Estamos en una campaña navideña organizada por la Municipalidad de Lima para poder saber cómo alimentarnos en estas fiestas y evitar los atracones. Definitivamente, Sarita, nos vas a poder ampliar mucho más la información en este caso, pero ahora estamos con Astrid Bernales, que es la nutricionista de la Municipalidad de Lima, que nos va a contar todo el despliegue que tenemos aquí. Astrid, cuéntanos. Así es, tenemos opciones de cenas saludables, en donde la mitad del plato está conformado por ensaladas crudas o cocidas, las cuales podemos agregar un poco de limón, aceite vegetal y sal, evitando las cremas, las cuales tienen mucha cantidad de grasa. Asimismo, tenemos una cuarta parte del plato, donde nos va a brindar proteínas, puede ser el pavo, el pollo, la pavita, que son carnes magras, de preferencia horneadas, para evitar un poco el tema de frituras. Y en la otra cuarta parte del plato vamos a colocar los carbohidratos, puede ser arroz, papa, algún tipo de fideos, y de esta forma vamos a tener una cena navideña saludable. Ahora, Sandy, creo que también es importante recomendarles a las personas que nos están observando de pronto no cenar tan tarde, ¿verdad? No es necesario precisamente. ¿Qué nos puedes contar? Muy buen punto. La recomendación es que podamos cenar entre las 7 y 9 de la noche, ¿sí? Y si tenemos la costumbre, esta tradición familiar de poder cenar a la medianoche, lo que podemos hacer es consumir en ese momento el panetón y el chocolate, el cual también debemos tener ciertas características. Por ejemplo, el chocolate debe ser pasta de cacao con una concentración mínima del 70%. Y de esta forma nos aseguramos consumir menos azúcar que usando la tableta de chocolate para taza, la cual tiene como ingrediente principal el azúcar. Bueno, y de pronto también, no sé, esa es mi pregunta, tratar de evitar comer mucho durante el día para poder comer un poquito más en la noche, no sé, esa sería mi pregunta. Por ejemplo, no saltearnos las comidas, no saltearnos el desayuno, no saltearnos el almuerzo. Debemos cenar como vamos a hacer la cena navideña, pero sí, siempre mantener un desayuno saludable, un almuerzo saludable, para poder también tener una cena navideña saludable. Ok, muy bien. Y también creo que es importante, porque aquí en la mesa lo veo, Sandy, el tema de los octógonos. Definitivamente hay que tener en cuenta esta información que salta a la vista en los productos que vayamos a comprar. Así es. Como vamos a ver, en el caso de los panetones, por ejemplo, algunos tienen 2 octógonos, alto en azúcar, alto en grasas saturadas. La recomendación sería buscar opciones de panetones que existen en el mercado, libres de octógonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma, vamos a poder obtener opciones mucho más saludables al momento de elegir nuestros productos para la cena navideña. Ok, perfecto. Bueno, amigos de Cuerpo Médico, estamos hablando ahorita mismo en torno a la alimentación, a lo que se puede comer, a lo que se puede cenar, pero hay todavía más información. Por ejemplo, recomendaciones para adquirir alimentos seguros. Pero con eso regresamos en unos segundos. Buenísimo. Ahora hay que recordar siempre que de lo que se trata pues es la Nochebuena, no solamente pues recordar o pensar que se trata pues de una gran comilona. El día no se va a acabar, la vida no se va a acabar esa noche, así que no hay necesidad de que incluso usted se empache ese día. Preferible, incluso como le decía la especialista, que usted cene antes y de repente tenga las horas ¿no? posteriores para poder conversar con la familia. Pocas veces de repente por ahí hay oportunidad de conversar y de socializar con la familia. Por favor, deje los teléfonos celulares en otra habitación. Vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Estamos hablando de las variantes de la COVID. Estamos con el doctor Sukayama, investigador principal de la Cayetano Heredia, con quien tenemos esta conversación y él va a responder todas sus preguntas luego de la pausa.
COVID y por qué es importante que usted siga manteniendo todas sus medidas de bioseguridad. Estamos con el doctor Pablo Tsukayama. Doctor, a propósito, ¿qué es lo que ya de alguna manera nos puede decir la ciencia y se ha verificado en relación a las personas que están vacunadas a propósito de las que no están vacunadas? No solamente hay un riesgo de que hagan enfermedad severa, sino en el tema de la infección. ¿Hay menos gravedad? ¿Es menos fuerte? Claramente las vacunas, todas las vacunas que se han aprobado para uso humano han demostrado ser efectivas, principalmente en prevenir la enfermedad severa y la muerte. O sea, que yo llegue a UCI, que yo llegue a necesitar una cama, que yo llegue a necesitar oxígeno. Exacto. Y entubarme. Que se complique, ¿no? Ajá. Sin embargo, las vacunas no protegen del todo contra la infección. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Uno puede infectarse, uno puede dar positivo en PCR, uno puede sentir síntomas de COVID leve a pesar de estar vacunado. A pesar de estar vacunado, uno también puede llegar a UCI y fallecer. Ajá. Pero los estudios aquí y en muchos países más están demostrando que la proporción de vacunados es mucho menor a la de no vacunados. O sea, hay un efecto, una efectividad frente a las vacunas. Y ahora, ¿y qué hay en relación al periodo de contagio de ese vacunado que se contagió? Eso todavía no se conoce bien del todo. Lo que parece es que las personas vacunadas también son menos infecciosas, ¿no? En la medida que el virus puede infectar, pero tal vez no se reproduce, no se replica tanto. Entonces una persona vacunada ya no va tampoco a expulsar mucho del virus cuando respira, cuando habla. Perfecto, eso sería pues maravilloso, ¿no? Si se llega a comprobar al 100%. Vamos con otra consultita. ¿Qué le parece? Lo han dejado en el WhatsApp y se lo han escrito ahí. Vamos a leérsela rapidísimo, a ver si lo vemos en pantalla. Ahí aparece. Rafael Montesinos le pregunta: me vacuné en el extranjero, ya tengo las 3 dosis de Pfizer. ¿Estoy exento de contagiarme con la nueva variante o desarrollar la enfermedad grave? Un poco de lo que estábamos hablando, doctor. Sí. Hemos mencionado, siempre es importante decir que la protección no es al 100%. Ajá. Sin embargo, estudio tras estudio está demostrando que las personas con 2 y sobre todo con 3 dosis de refuerzo tienen un nivel de protección muy alto contra todas las variantes, ¿no? Nuevamente, es posible que una persona resulte infectada, pero es muy poco probable que esta persona ya vacunada, reforzada, termine en hospitalización, en UCI o falleciendo. Lo cual significa también que no se colapsen los servicios sanitarios en nuestro país, tomando en cuenta la terrible situación que hemos vivido el año pasado, ¿verdad? Exactamente, y ya hemos pasado por esto hace casi un año, ¿no? Cuando se iniciaron las temporadas navideñas y se dispararon los casos, ¿no? Ante un sistema de salud tan precario como el nuestro, pues tenemos que estar muy cuidadosos de que los casos rápidamente no se eleven, ¿no? Porque si no, rápidamente todo vuelve a colapsar. Claro, sobre todo en países como el nuestro, en donde sabemos pues de que muchas veces la atención sanitaria, médica, no cubre justamente la exigencia. Vamos a otra consulta. ¿Qué le parece? Nos vamos hasta Chorrillos, perdón. Mabel, gracias por llamar. Buenas tardes, doctor Tsukayama. Consulta, ¿la aparición de la variante Omicron en África se debe a que en dicho continente fue casi mínima la vacunación? Gracias. Buena pregunta. No podemos afirmarlo del todo, pero sí, parece que por ahí va la explicación, ¿no? No parece ser casualidad que África sea la región menos vacunada del mundo, por lejos, ¿no? Y además es una región donde hay muchos contagios, ¿no? Entonces esta combinación de altos niveles de contagio más una población altamente susceptible le da oportunidades al virus para seguir replicándose y generar nuevas variantes. No es casualidad que de Sudáfrica ya haya aparecido hace un año la variante Beta y ahora esta variante Omicron. Vamos con otra consulta de redes sociales, vamos a leerla del Facebook rapidísimo. Ahí está. Lorenzo Iriarte pregunta: ¿es seguro ir a una cena navideña con 10 o 15 familiares si están todos vacunados? De repente es la pregunta de muchos. Ahí está. La respuesta es complicada, la verdad. En Estados Unidos les han dado ya consejos para esto del CDC. Han dicho que en una reunión donde todos están vacunados, todos deberían estar tranquilos, ¿no? Sin embargo, esto depende mucho del nivel de contagios que pueden haber en la comunidad. Entonces, sí, cuando todas las personas están vacunadas va a ser una cena, una reunión mucho más segura, pero no estamos tampoco 100% protegidos. Entonces, en el momento de las reuniones navideñas, la circulación en las ciudades es muy alta, mucho mayor. Aumenta también la probabilidad de contagios. Sin embargo, en caso de ocasionarse un contagio, ya lo hemos dicho, es muy poco probable que estas personas terminen en hospital, en UCI,
pero sí hay una probabilidad de que haya un evento contagio ahí. O sea, en la medida de lo posible, lo ideal sería, si es que las personas están pensando reunirse, sería la menor cantidad posible y que sean incluso personas sumamente responsables, que yo sepa que no hayan tenido actitudes riesgosas, como de repente ir a lugares aglomerados, cerrados, concurridos, o en el mejor de los casos tomarse una prueba antes de acudir a esta reunión. Ese sería el ideal. Lo ideal, claro, sería que unos días antes todos eviten asistir a múltiples reuniones que no compras masivas ni nada de esas cosas. No, claro. Los centros comerciales de verdad no son una buena idea en estos momentos. Una prueba sería bueno, asegurar que todos estén vacunados sería bueno. Y si las reuniones son inevitables, que realmente lo son a estas alturas del año, promover la ventilación, ¿no? Si se puede tenerla en una terraza, tenerla afuera, y si va a ser dentro, abrir todas las ventanas, tal vez abrir la puerta para promover una ventilación cruzada y un cierto nivel de distanciamiento. Ahora, doctora, el riesgo, ¿no?, sigue siendo latente si es que es un lugar cerrado, aglomerado, pequeño y donde pues evidentemente la gente va a estar sin mascarillas. Mientras más recircule el aire en espacios cerrados, sin mascarillas, mayores las probabilidades de tener el virus dando vueltas en el aire y que más personas se contagien. Entonces, ¿cómo deberían ser las medidas para estas fiestas, doctor? Yo también estoy negociando en mi propia familia. Con la familia. A ver, cuéntenos usted qué medidas va a tomar usted con la familia. Miren, hasta hace unos días ya estaba planeada una reunión familiar que no se da hace mucho tiempo, todos están vacunados. Sin embargo, ahora con las medidas que se están introduciendo estamos dudando si debemos tener esta reunión. Entonces tratamos de dividirla en grupos más pequeños y en este caso trataremos de tenerla en la terraza. En lugar abierto. Para mover todo, en lugar abierto. Si no está en una terraza, en el mejor de los casos, de repente en el jardincito, y si no hay jardincito, en un lugar donde todas las puertas y las ventanas estén abiertas. Puertas y ventanas abiertas sobre todo, ¿no? Que haya una corriente, ventilación cruzada, que se sienta que circula el aire, eso va a ser lo más importante. Perfecto. Doctor, a propósito, quería preguntarle, se supone que el año pasado, en esta época del año, fue las semanas donde se registraron la mayor cantidad de mortandad en el mundo, creo que eran como 100.000 muertos por semana, algo así. Eso puede replicarse en esas fechas, son fechas realmente cruciales para ver qué tanto el ser humano ha aprendido a protegerse y a guarecerse de este virus. Ojalá hayamos aprendido la lección, pero a veces da la impresión de que no. Hace un año hemos estado en una situación muy similar, pero la gran diferencia de este año son las vacunas. Las vacunas son las que van a hacer que, aunque los casos y las nuevas infecciones se disparen, las muertes no se disparen, ¿no? Eso es lo que empezamos a ver en 2021 versus el 2020. Estamos en un periodo de transmisión altísima. Miren lo que está pasando justamente en Europa, en Norteamérica, ¿no? Sin embargo, estos picos de nuevos casos no se están traduciendo en picos de hospitalizaciones y muertes justamente por el efecto de la vacuna. Pero hay que ser muy conscientes de que nuestro sistema de salud no es tan fuerte como el de ellos. Nuestro número de camas UCI es solamente una fracción que la de ellos. Entonces tenemos que andar con mucho cuidado porque ya se ha demostrado que estas reuniones de fin de año disparan los casos. Los casos de contagios, ¿no? Y esperemos que por la vacuna, ¿no?, Dios mediante, no se disparen casos de mortandad. Y por eso justamente el mensaje más claro debería ser promover la vacunación, ¿no? Las personas que no han recibido su primera dosis, que por favor corran a recibirla, y si ya son elegibles para una dosis de refuerzo, pues esa es la mejor medida ante las nuevas variantes. Perfecto. Vamos con otra consulta. Está llegando a través de redes sociales, el Twitter, vamos a leerla. Cristina Pacora pregunta: he escuchado que la variante Delta se contagia incluso usando mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. ¿Es esto cierto, doctor? Esto del Delta, ¿qué tan contagiable está con mascarilla? Lamentablemente sí. Hay muchos reportes de, incluso con mascarillas. La variante Delta es tan transmisible, es la más transmisible que conocemos hasta ahora. Y sí, una mascarilla no nos protege del todo, ¿no? De ahí que está esta recomendación de, para las mascarillas quirúrgicas, usar doble. Si vamos a tener una KN95, un N95, pues promover bien que estén bien selladas, ¿no? Pero si igual estamos en un lugar cerrado, con muchas personas y poca ventilación, las probabilidades de contagio son altas, a pesar de estar con mascarilla. Porque esos aerosoles siguen circulando en el lugar y basta que uno nada más pues no se descuide en el uso de la mascarilla y por ahí puede filtrar. Claro, porque la barrera no es perfecta. Siempre va a haber un intercambio de aire y de gases con el ambiente, y el virus, como se mantiene en aerosoles, se mantiene dando vueltas en el aire por bastante tiempo, de hecho. Y lo que nos ha dicho estos meses, o lo que nos ha enseñado estos meses con el tema de estas medidas de
echar el alcohol en los productos, limpiar las suelas de los zapatos, limpiar toda cosa que venga pues a la casa, eso sí ya quedó en desuso. Sí, yo creo que esa práctica ya deberíamos abandonarla. Ya está bien demostrado que la enfermedad no se transmite por superficies. La enfermedad se transmite por respirar el aire de alguien contagiado, ¿no? Entonces, esto de desinfectar todas las superficies, desinfectar los zapatos en la entrada de los locales, ya no tiene mucho sentido. Quizás sí mantener la desinfección de la superficie más importante, que ayuda para prevenir enfermedades respiratorias, pero también previene varias otras enfermedades, ¿no? Nos vendría bien mantener el hábito del lavado de manos por un buen tiempo más. Claro que sí, también previene enfermedades estomacales, ¿no? Esta mano se contamina rápidamente y cualquier cosa por ahí entra a la boca. Vamos con otra consultita, doctor. Nos llama Olga desde Los Olivos. Olga, bienvenida. Buenas tardes, doctor. Una consulta. ¿La variante Omicron del coronavirus es más agresiva que otras variantes? ¿Y qué síntomas específicamente sería la variante? Perfecto, de lo que se sabe, agresiva o de repente más contagiable o de repente con más efectos, más síntomas. Los estudios preliminares sugieren que es una variante muy transmisible. Incluso podría ser más transmisible que Delta. Y eso explicaría el por qué la está reemplazando en varios países donde ya está presente. Sobre sintomatología, sobre la agresividad de la enfermedad, simplemente no sabemos aún. Es muy temprano para saber y no hay un síntoma que caracterice a la variante Omicron, ¿no? La única manera realmente de saber si una persona está infectada con esta variante es coger una muestra y hacerle el secuenciamiento del genoma, que es una técnica que realizamos aquí. Que hacerle un examen específico. Y doctor, y para que quede bien claro y la gente pueda entender, el virus no es un organismo vivo, ¿no? Pero es como un individuo que va a encontrar la manera de seguir subsistiendo, ¿no? Como huésped, ¿no? Parasitándonos, y va a encontrar la manera de ir mutando, cambiando, y justamente es como se dan los variantes, ¿no? No sé si nos los puede explicar. Sí. Mira, la verdad es que hay mucha discusión entre los teóricos de que si un virus está vivo o no. Más se lo considera lo que llamamos un parásito celular, ¿no? Entra a una célula y la convierte, la manipula para fabricar más del virus. Entonces no es un ser vivo del todo, pero sí pues causa distintos problemas, altera, tiene biología propia, tiene una diversidad muy grande y causa todos esos problemas que ya les conocemos. O sea, genera estas variantes para seguir, ¿no? Habitando y incluso haciéndole frente a las vacunas que ya se han creado, ¿no? Exacto, y al margen de si está vivo o no, responde a presiones evolutivas, ¿no? O sea, responde a las presiones que nosotros les ponemos y va cambiando en el tiempo, y eso es justamente lo que estamos viendo en esta era de las variantes. O sea, es un organismo inteligente, al menos más inteligente que muchos seres humanos que no se vacunan, al parecer, y que no cortan, pues, ¿no? La posibilidad de que este virus continúe ahí, subsistiendo, ¿no? No sé si podemos llamarle inteligente, pero sí es capaz de responder ante los ataques que les ponemos, ¿no? Claro. Y es capaz de evolucionar, y por eso estamos en esta situación ya de 2 años, ¿no? Organismos muy, muy simples y elementales, pero que sin embargo tienen esta capacidad de detener a toda la humanidad, ¿no? Hay que respetarle bastante. Claro que sí, así que si el virus muta para seguir subsistiendo, nosotros también tenemos que mutar, cambiar nuestra forma de vida, protegiéndonos y adquiriendo esas vidas de medida de bioseguridad. Doctor, ¿qué le parece si nos vamos otra vez hasta la calle Capón? Porque ahora por fiestas de fin de año hay mucha gente que está haciendo sus compras, y sí, pues también suele regalar juguetitos a los sobrinos, a los hijos, y muchas veces hay que tomar medidas para no comprar productos que puedan tener toxicidad en él. Así que vamos con Aure, que nos tiene recomendaciones al respecto. Aure, adelante. Bueno, seguimos en esta campaña saludable, de Navidad saludable, pero esta vez vamos a hablar sobre algunos alimentos que deben o no consumirse precisamente de acuerdo al contenedor o la presentación. Hablemos del registro sanitario, que es importantísimo tener en cuenta al momento de comprar. No lo más barato precisamente es lo más adecuado. Por eso estamos con Lady Cajo, que es vocera de la Municipalidad de Lima. Cuéntanos, acá has puesto también un montón de cositas que debemos observar. Así es, muy bien, muy buen día, bienvenidos. Aquí podemos nosotros verificar o mostrar cuáles son los alimentos que nosotros debemos comprar, alimentos seguros para no enfermarnos, evitar algunos problemas de salud. Por ejemplo, si nosotros vamos a un establecimiento y vemos una leche o un enlatado que está abollado, chancado, este producto no lo debemos adquirir. Si también vemos dentro alguna característica que pueda tener cierto óxido, tampoco es un producto que debamos adquirir. Debemos de verificar también que estos productos tengan la fecha de vencimiento. Si la fecha indica que ya está vencido, no lo debemos nosotros de comprar.
Hay productos que lo venden en comercio ambulatorio, por ejemplo, ven este, no tiene ninguna etiqueta y todo el producto, nosotros debemos identificar dos características importantes. Uno, el contenedor, el envase que viene en el producto, que esté en las condiciones adecuadas, como ya lo hemos visto, que no estén abollados, que no estén ninguna rasgadura o que no tengan óxidos, y el contenido de la información del envase, que es importante, que tenga la información, el registro sanitario y la fecha de vencimiento y otras características de uso del producto. Bien, Lady, además, ahora mismo nosotros tenemos que evitar consumir algunos alimentos que no son los más adecuados. Hay que tener en cuenta las observaciones que Lady nos ha hecho, pero también en torno a los juguetes, al consumo. Ahora tendemos a comprar un montón. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Por acá vamos a observar cuáles son las características de los juguetes seguros para poder nosotros llevarlos al hogar, a nuestros hijos, a los pequeños del hogar. Por ejemplo, acá tenemos cuáles son los juguetes no seguros y hay características que nosotros debemos de verificar. Si el juguete tiene colores muy llamativos, y olor, al percibir olor, si percibimos un olor muy fuerte, debemos nosotros de pensar o llama la alerta porque probablemente este juguete haya sido producido con productos tóxicos que al final van a dañar a nuestros niños. Si también nosotros, digamos, al momento de usarlo, la pintura se descascara o se quede en las manos, también puede ser producto de un residuo tóxico. Tenemos que tener, por ejemplo, en este tipo de productos, es un punzocortante. El niño se va a poder cortar las manos al momento de jugar. Tenemos que tener en cuenta que también en los juguetes se encuentra un registro sanitario, una autorización sanitaria y un registro nacional. Por ejemplo, en estos juguetes no cuenta con esa información y aparte tiene piezas punzocortantes que pueden lastimar al niño. Perfecto. También el envase tiene que tener la información de cuáles son las edades, por ejemplo, adecuadas de uso. Acá tenemos juguetes que sí cumplen con esas características. El juguete va a tener siempre la información en una etiqueta del registro nacional, la autorización sanitaria y la mejor edad de uso. Por ejemplo, este indica menores de 3 años no deben usarlo. ¿Por qué? Porque tienen piezas pequeñas que al momento de jugar los niños pequeños se lo llevan a la boca y puede causarle alguna asfixia o algún problema. Perfecto, Lady, la verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos han obsequiado el día de hoy, así como un regalo navideño. Estamos aquí casi frente a la calle Capón. Amigos, hay que comprar con responsabilidad, hay que consumir con responsabilidad, porque no olviden que la prevención trae consigo salud. Bueno, Jennifer, vamos a regresar contigo al estudio. Nosotros nos vamos a quedar por aquí porque hay mucha información importantísima en el centro de Lima. Gracias a la Municipalidad de Lima por regalarnos esta información. Regresamos. Muchísimas gracias. Ahora eso ha sido un regalo pues para todos nosotros. Ahora sí, hacemos una pausa, regresamos con más No se mueva. Ahí está pues conversación súper interesante la que hemos tenido con el doctor Pablo Sukayama. Doctor, no queríamos terminar justo este bloque a propósito de la COVID y sus variantes. Queríamos tener pues unas recomendaciones suyas y también una exhortación, porque si bien es cierto, hay muchas medidas que tenemos que seguir manteniendo, me imagino que también la idea es no dejar que este virus pues nos paralice la vida, ¿verdad, doctor? Miren, claramente estas variantes Delta, Omicron, preocupan, ¿no? Preocupa lo que sabemos, pero ahora, a finales de 2021, tenemos muchas más herramientas a la mano. Sabemos mucho más sobre el virus, sobre cómo se transmite y sobre todo tenemos vacunas a la mano. Vacunas que han demostrado ser efectivas y que están salvando muchas vidas en los últimos meses. Sin embargo, con las vacunas solas no salimos de esta, ¿no? Y hay que mantener las medidas que ya conocemos, sobre todo el uso de mascarillas, no aglomerarse, el distanciamiento. Y ahora que entramos en la temporada de verano y vamos a reunirnos, pues tengamos las reuniones afuera, en lugares ventilados para promover que el contagio, que el virus no se quede dando vueltas ahí en el aire. Entonces propiciemos nuestros encuentros, pero al aire libre, como tiene que ser. Ya es momento de reencontrarnos, eso es cierto. No podemos decir a la gente que no se reúnan con las familias, pero sí, promover la ventilación, si se puede estar afuera y
hacer que los amigos que todavía dudan de la vacunación, pues darles un pequeño empujoncito, ¿no? Para que se terminen de decidir. Tomando en cuenta, ¿no? Sobre todo que la ciencia verificada nos ha demostrado que son vacunas que están haciéndole frente a esta pandemia y que nos van a ayudar a que esta pandemia, Dios mediante, acabe pronto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Hemos estado con el doctor Pablo Sukayama, investigador principal del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más. No se muevan. Amigos, continuamos en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición, y en esta oportunidad vamos a hablar de los suplementos y la relación con la COVID. Porque de hecho, durante la primera ola y la segunda ola, y esperemos que la tercera ola no nos agarre con tanto pánico, pues mucha gente optó por suplementarse y empezar a buscar diferentes técnicas para poder combatir el virus, pensando que esto va justamente a evitar que la gente se contagie. Hoy debo decir categóricamente que si bien los suplementos pueden tener utilidad en ciertas condiciones y en algunas personas, no está demostrado que por más que uno se suplemente, uno no se va a contagiar. Es decir, los suplementos no previenen el contagio. De hecho, los suplementos que más han estado de moda o voceados en esta temporada tienen que ver con la vitamina C, que por ejemplo tenemos por aquí uno de los suplementos aquí, la vitamina C, la vitamina D también, el zinc ha sido uno de ellos también, y otros suplementos que ahora voy a comentarles brevemente sobre lo que se va diciendo de estos. Ahora, ¿qué sabemos de la vitamina C? La vitamina C, de hecho, es un nutriente esencial. Nuestro cuerpo no lo forma. Debemos consumirlo de los alimentos y es muy fácil cubrirlo. Es raro que una persona requiera de un suplemento de vitamina C, pero como bien lo comento, hay situaciones en que podría el médico indicar o tal vez el profesional de nutrición considerar que es necesario darlo. Ahora, la vitamina C se ha demostrado que cuando se tienen cantidades suficientes en el cuerpo puede ayudar a reducir el tiempo de duración de los resfríos. Ahora, hay profesionales de la salud que en pacientes que han tenido COVID les han recomendado la suplementación de vitamina C. ¿Esto genera algún daño? No. ¿Esto va a curar a la persona? No necesariamente. ¿Va a contribuir con la salud de esta persona? Podría ser. Todavía se está estudiando. Lo que se ha visto es que en los pacientes que padecen COVID y se les ha administrado vitamina C al menos durante 10 días, no se acortó el tiempo de tratamiento de la enfermedad, es decir, no redujo el tiempo de la enfermedad, a diferencia que en el caso de un resfriado común. Lo mismo ha ocurrido con el zinc, que es otro oligoelemento que se requiere en nuestro cuerpo, que tiene una capacidad antioxidante, que tiene muy buenas funciones en nuestro cuerpo y que en ciertas condiciones el médico puede haber considerado suplementar para ayudar en el tratamiento. Nuevamente, ¿esto cura el problema de la COVID? No cura. ¿Podría reforzar tu sistema? Podría ser, pero todavía sigue en evaluación. Y nuevamente, al igual que con la vitamina C, en los estudios preliminares que se han hecho tampoco ha demostrado que reduce el tiempo de enfermedad. ¿Es inocuo consumir zinc? Es decir, suplementarse con zinc, ¿hace daño? No hace daño. Sin embargo, si te pasas del tiempo o eres una persona que tiene alguna condición de salud, sí podría perjudicarte e incluso tener efectos adversos como por ejemplo náuseas. Ahora, ¿qué hay de la vitamina D? Que probablemente es una de las más debatidas y tal vez que más evidencia se ha mostrado en este proceso. La vitamina D, cuando está en una cantidad insuficiente en el cuerpo o existe deficiencia, ocurre que nuestro cuerpo, digamos, genera una reacción en cadena asociada a problemas o complicaciones respiratorias que terminan en una neumonía. Lo que se ha observado en esta pandemia es que en algunas latitudes del mundo hay personas que tienen insuficiente cantidad de vitamina D y esto probablemente a una poca exposición a la luz solar, porque no todos los países del mundo tienen justamente las horas de día como tenemos, por ejemplo, aquí en el Perú. Y por otro lado, se ha observado también que las personas que tienen obesidad, al parecer, también tienen cantidad insuficiente de vitamina D.
tal vez en estos grupos poblacionales es importante suplementar, pero siempre con supervisión, porque consumir vitamina D en cantidades que el cuerpo no necesita podría generar una toxicidad. Ahora, muchas personas que han tenido COVID y han estado hospitalizados han perdido masa muscular. Y aquí hay un suplemento que es la creatinina, que mucho se habla justamente sobre su capacidad para poder formar musculatura. Pero esto no es para personas que han estado postradas o que han perdido masa muscular debido a este problema de salud, sino que podría estar bien indicado para aquellas personas que hacen deporte constante de entrenamiento, además llevan una dieta bastante disciplinada, donde justamente las proteínas de la dieta dejan de ser suficientes y se requiere un suplemento. La creatina no es un suplemento de proteína, sino que es una sustancia que nuestro cuerpo utiliza y que al parecer favorece la formación de músculo en personas deportistas. No en sedentarios, no en personas que han perdido masa muscular. Más bien, en ese grupo poblacional, la dieta es fundamental. Y no solamente aumentar la cantidad de proteínas, sino también aumentar los almidones, como la quinoa, menestras, entre otras. Así que antes de animarse a tomar un suplemento, por favor, estemos bien informados y consultemos con el profesional de salud de nuestra confianza. Buenísimo, Sarita. Entonces ya nos quedó bien claro que con una alimentación muy variada y balanceada no hay necesidad pues de recurrir jamás a ningún suplemento, y además que estos tendrían que ser prescritos por un especialista. Definitivamente. Perfecto. Aún cuando son de venta abierta, siempre hay que consultar. Muy bien, entonces vamos a ir a la vitamina O de olla, ¿no? Bien variadita, para que usted no tenga jamás necesidad de que el médico le prescriba estos suplementos. Momento así, gracias por su preferencia. Recuerde, usted puede volver a ver este programa a través del canal de YouTube de TV Perú. Ahí están todos los episodios de Cuerpo Médico. Hasta la próxima. Chao.